es un tema recurrente pero ineludible, este de hoy. Tú también tienes la impresión de que en Cuba hay cada vez menos gente, menos personas. Quedan menos conocidos, menos amigos, menos vecinos. Vaya, hasta menos enemigos o personas de las que chismear. De tanto ver esa sangría de gente nos ha terminado por parecer algo casi normal, pero no es normal. Fulano o fulana se fue la semana pasada. Menganita o Esperancejo están vendiéndolo todo, casa incluida. ¿Por qué? Porque se van. ¿Para dónde se van? Poco importa ya. Aunque la cosa para Estados Unidos ahora esté un poco raruna, los cubanos se van para todas partes. Guyana, Panamá, España, México, Uruguay, Canadá, Dubái y hasta Mongolia. Para donde sea. Cualquier tierra será más fértil que la propia. Es tan triste como real. Pero, ¿y si te dijera además que los datos oficiales sobre la población cubana, los últimos que nos han dado, no cuentan toda esta historia? Bienvenidos hoy a Noticias Cuba otra vez. Hoy vamos a analizar desde una nueva óptica un tema que afecta a cada familia cubana, pero del que pocos dirigentes hablan abiertamente: el dramático declive poblacional que está experimentando nuestro país. Un fenómeno tan grave que algunos expertos ya comparan lo que está pasando en Cuba con lo que sucede en países en guerra, en conflicto armado. Prepárate para conocer los datos que no se mencionaron en la última presentación oficial sobre demografía cubana, porque detrás de los números hay una realidad que necesitamos entender y conocer. Ya comenzamos. Hace poquito, en febrero pasado, la Comisión Gubernamental para la Atención a la Dinámica Demográfica, algo que inventaron por allá en el año 2012, anunció que la población efectiva de Cuba se redujo a 9.7 millones de habitantes. Una noticia alarmante sin duda alguna. Pero lo que no se dijo en esa presentación es aún más preocupante. Según el análisis realizado por el investigador y demógrafo Juan Carlos Albizu Campos, del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, esta cifra representa una pérdida de más de 307,000 personas en solo un año. Esto equivale a una reducción del 3.1% de la población, una tasa 5 veces mayor que la experimentada tras la crisis migratoria del Mariel en 1980, hace ya un montón de años. Y aquí viene quizás lo más interesante de todo. En toda la presentación oficial no se mencionó ni una sola vez la palabra migración. Un silencio ensordecedor sobre el factor que está redefiniendo radicalmente la demografía cubana desde hace décadas y sobre todo en los últimos años. Vamos a ver los datos que sí conocemos. En 2024, Cuba registró 71,374 nacimientos. Eso según los datos del Ministerio de Salud Pública. Para ponerte esto en perspectiva, esta cifra nos devuelve a los cubanos a los niveles de natalidad del año 1899. Escucha bien, 1899. Has escuchado bien, no te equivocaste. Hace 125 años, Cuba, con una población mucho menor, registraba más nacimientos que ahora. ¿Y qué hay de las muertes, de las defunciones? Sabemos que aumentaron, según el informe oficial, pero no se proporcionó ninguna cifra concreta. Curioso, ¿verdad? Ellos son siempre así. No les gusta decir las malas noticias. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Utilizando la ecuación demográfica básica que relaciona el cambio total de población con nacimientos, defunciones y migración, Albizu Campos calculó que en 2024 debieron registrarse aproximadamente más de 130,000 defunciones en Cuba. Pero el factor realmente determinante en este declive poblacional no son las muertes o los bajos nacimientos, es la emigración masiva. Según datos de la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, solo en 2024 entraron a ese país 248,165 cubanos por distintas vías. Y eso contando únicamente los cubanos que fueron a Estados Unidos y no los otros cubanos que se largaron a los 139 destinos donde también emigran cubanos. Ahora vamos a lo más impactante. Según los cálculos de Albizu Campos, la población real de Cuba podría estar ahora mismo entre 8 y 8.9 millones de habitantes, muy por debajo de los 9.7 millones reportados oficialmente. ¿La razón principal de esta discrepancia de datos? Bueno, desde 2013, las estadísticas oficiales dejaron de contabilizar como emigrantes a una parte importante de la población cubana que sale del país, debido a un cambio en la legislación que no considera emigrantes a quienes permanecen hasta 2 años en el exterior. Esto ha creado un sobreestimado sostenido de la población cubana que no refleja la verdadera realidad demográfica del país. Vamos a pensar en lo que significa esto en términos prácticos. En apenas 4 años,
De 2021 a 2024, Cuba podría haber perdido el 24% de su población respecto a la cifra estimada a finales de 2020, que era de 10.5 millones de habitantes. Una caída de esa magnitud solo se ha visto, como señala el investigador, en contextos de conflicto armado, de guerra. Y no estamos hablando de una guerra convencional, sino de lo que el autor denomina una policrisis, estoy hablando de Cuba, que afecta a todos los aspectos de la vida en la isla. Esta dramática reducción poblacional tiene múltiples causas y consecuencias. Por un lado, los bajos niveles de fecundidad que las autoridades reconocen eufemísticamente como un reto demográfico. Pero por otro, la emigración masiva que no se menciona en los informes oficiales. Esa palabra, emigración, les da pavor. Y aquí hay otro dato revelador. Esta emigración no es del todo aleatoria. La mayor parte de las personas que emigran de Cuba son mujeres, ¿lo sabías? Son mujeres en una proporción de 133 mujeres por cada 100 hombres que se van. Además, el 80% de esas mujeres que se van son mujeres en edad fértil, en edad reproductiva. Esto agrava aún más el problema de la natalidad en Cuba y crea un desequilibrio demográfico que tendrá repercusiones durante generaciones y generaciones. Las autoridades cubanas hablan de programas para incrementar la natalidad, pero como señala el investigador, estas supuestas soluciones no abordan los problemas inmediatos, la emigración masiva, y podrán agravar otros a largo plazo como el envejecimiento poblacional y el aumento de las tasas de dependencia. Es importante entender que detrás de cada cifra hay historias humanas también, familias separadas, comunidades enteras reducidas, un país que literalmente está perdiendo en masa a su gente. Si calculamos todo lo que ha salido de Cuba en el último lustro, podríamos estar hablando de una provincia completa vaciada o más de una provincia. Esto es muy serio. El jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de Cuba admitió recientemente que hay 3 millones de cubanos viviendo fuera de Cuba, en 140 naciones diferentes. Las estadísticas internacionales sugieren que esa cifra incluso podría superar los 3.3 millones de cubanos viviendo fuera de Cuba. Lo más preocupante es que esta tendencia continúa acelerándose. Si en 2022 y 2023 los emigrantes a Estados Unidos representaban aproximadamente el 33% del flujo migratorio total, en 2024 esta proporción aumentó al 45%. Cada vez más cubanos buscan salir y cada vez lo hacen a un ritmo mayor. Pensemos por un momento en lo que significa que un país, en este caso Cuba, pierda a una cuarta parte de su población en apenas 4 o 5 años. No estamos hablando solo de números, sino de comunidades enteras que ven partir a sus jóvenes, escuelas con menos estudiantes y menos maestros cada año, un sistema de salud ya depauperado de por sí, que debe atender a una población cada vez más envejecida y sin recursos, una fuerza laboral que se reduce, afectando la posible o potencial productividad y el desarrollo económico. Las trabas en Cuba ya no solo son burocráticas, es que si mañana ocurriese un milagro, una apertura de verdad para desatar las fuerzas productivas, en Cuba faltarían brazos y cabezas, es decir, gente para trabajar. Y por supuesto que todo esto significa familias más divididas entre Cuba y el exterior. Este fenómeno, que Albizu Campos denomina vaciamiento demográfico, es un claro indicador de problemas sistémicos más profundos. Como el mismo investigador señala, la dinámica demográfica está actuando como el canario en la mina, advirtiendo sobre una situación insostenible. Y por si no entiendes esto del canario en la mina, te explico que en el pasado, los mineros llevaban un canario a las minas porque si ahí el aire era tóxico, el pájaro se enfermaba o moría primero y así los mineros sabían que tenían que salir echando bien rápido de la mina. Del mismo modo, los cambios en la población cubana son una advertencia de que la situación en la isla es muy delicada y no puede sostenerse por mucho tiempo más. Mientras las autoridades se centran discursivamente en promover la natalidad, no se abordan las causas fundamentales que están empujando a tantos cubanos a abandonar su país. La insatisfacción con las expectativas creadas durante más de 60 años, la falta de oportunidades económicas, los problemas de vivienda a pesar de la abundante migración, la escasez de productos básicos y un largo etcétera de calamidades. Y aquí surge una pregunta provocadora planteada por el propio investigador, por Albizu Campos. ¿No es igualmente esa masiva emigración de cubanos la expresión más clara de una voz que reclama por cambios? Para entender mejor la gravedad de la situación, hagamos un poco de historia. Cuba ha experimentado varias olas migratorias importantes desde 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana. En primer lugar, la salida masiva tras el triunfo de la propia revolución. Después tuvimos el éxodo del Mariel en los años 80, a inicios de los 80. La crisis de los balseros durante el periodo especial en los años 90.
y el prólogo de la actual ola migratoria que comenzó a intensificarse o a gestarse desde 2013, luego de que dejó de existir el injusto permiso de salida. ¿Te acuerdas de eso? Pero ninguna de estas olas anteriores tuvo el impacto demográfico que estamos viendo ahora mismo, sobre todo tras la pandemia de coronavirus. En el éxodo del Mariel, que fue considerado masivo en su momento, la población cubana se redujo en un 0,62%. Hoy estamos hablando de una reducción anual del 3,1%, 5 veces mayor. Si comparamos a Cuba y esta situación con otros países de América Latina, esta tasa de declive poblacional es excepcional. Solo quizás Venezuela, que ha experimentado una crisis humanitaria severa, ha visto algo comparable en la región. Y lo más alarmante es que no se ven señales de que esta tendencia vaya a revertirse a mediano o corto plazo. Por el contrario, las cifras sugieren que podría intensificarse en los próximos años si no cambian las condiciones fundamentales. Como concluye el investigador Albizu Campos, el éxodo del desacuerdo no es la garantía de la continuidad. Quiere decir que no se puede asegurar el futuro de un país o la continuidad de Canel simplemente dejando que se vayan los que no están de acuerdo con el sistema. Esta frase nos invita a reflexionar sobre el futuro de Cuba y lo que significa para un país como el nuestro perder a su recurso más valioso, su gente, porque en definitiva, ¿qué cosa es un país? ¿Un pedazo de tierra o la gente que lo habita y le da sentido? La demografía, mi gente, no miente. Es el reflejo más sincero de la realidad de un país, porque muestra cómo las personas votan con sus pies, yéndose del país, cuando no pueden hacerlo con sus voces, con su voto de verdad. Y el mensaje que están enviando millones de cubanos es clarito, clarito, clarito. No nos vale aquello de que ha tocado ese, porque la música que están tocando los cubanos cuando emigran es bien clara. Se necesitan cambios. Martí, te lo digo por si no lo sabías, nunca dijo aquello que tanto se repite de que cuando los pueblos emigran, los gobernantes sobran. Martí no lo dijo, pero en el caso cubano, la frase, aunque no la haya dicho Martí, cobra todo el sentido del mundo. Las soluciones no pueden limitarse a programas para aumentar la natalidad, como dicen desde la parte oficial. Programas que por demás solo quedan en papel vacío, en hojarasca. Deben abordarse las causas profundas que están empujando a tantos cubanos a tomar la difícil decisión de dejar su tierra atrás, sus raíces y muchas veces a sus seres queridos. La historia de Cuba ha estado marcada muchas veces por movimientos migratorios, de ida y de volver. Pero nunca antes habíamos visto un vaciamiento demográfico de esta magnitud en tan poquito tiempo. Lo que está en juego no es solo un dato, la cantidad de habitantes, no, sino el futuro mismo de la nación cubana, su identidad y su capacidad para desarrollarse. ¿Y tú qué opinas sobre esta crisis demográfica? ¿Has notado la reducción de población en tu comunidad, en tu pueblo, en tu provincia? ¿Tienes familiares que han emigrado recientemente? ¿Crees que las políticas actuales del gobierno están abordando adecuadamente este problema? ¿O crees que simplemente no tienen ni idea de cómo resolverlo? ¿O que no les importa? Queremos escuchar tus experiencias y opiniones. Déjalas en los comentarios de este video y generemos un diálogo constructivo sobre este tema tan importante para el futuro de nuestro país y para el presente. Si te ha resultado interesante este análisis, no olvides dar like, compartir este video con tus amigos, familiares, conocidos, tanto dentro como fuera de Cuba. Y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal. Activa también la campanita ¡Ting! Para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. En Noticias Cuba seguiremos investigando y presentando los temas que realmente importan, más allá de los titulares oficiales, porque creemos que estar bien informados es el primer paso para construir un mejor futuro, más democrático. Nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. ¡Chao!